perdida, dueña de la noche, era una alma herida, lo quería tú. Nombre completo. José Ángel, con apellido. Sí. Alayón de Bora. Lugar de nacimiento. Bueno, nací en Santa Cruz, pero soy de Arona, de la Camella. Aronero. Horóscopo. Piscis. Profesión. Cineasta. ¿Has vivido algún suceso paranormal? Creo que no. No, no recuerdas nada. Hombre. No sé, no me acuerdo. No, en principio no. No, te acordarías, ¿no? Sí, yo te creo que acordarías. sí. Sí. ¿Cómo te sientes hoy físicamente? Cansado. ¿Mentalmente? Sobre todo cansado mentalmente de tantas entrevistas. Y de tanto viaje y promoción de la película. Locura. ¿Y emocionalmente? Contento. Si fueras un elemento tierra, aire, agua o fuego, ¿cuál serías y por qué, José? Pues me gusta mucho la tierra. ¿Y por qué? Pues no sé, sí, quizás es donde estoy más cómodo y donde más seguridad tengo. Sí, Sí, mejor que en un avión, ¿no? Exacto. ¿Te puedes definir en 3 palabras, José? Complicado definirme en 3 palabras. Obsesivo, empático. Obsesivo y empático. Sí, y otra palabra más que podíamos usar. Exigente, quizás, también. ¿Qué es lo que más valoras de ti mismo? Lo más que valoro de mí mismo. Pues mi capacidad de empatizarse, quizás. ¿Qué palabra o frase define mejor tu forma de ver la vida? Nada que ver con las entrevistas que te están haciendo. No, cero. Por eso. ¿Qué palabra o frase define mejor tu forma de ver la vida? Palabra o frase, mi forma de ver la vida. Pues yo creo que soy optimista. Optimismo, ¿no? Dime, ¿qué consideras lo más complicado de hacerse mayor? Pues la energía que vas perdiendo, seguramente. ¿Y lo más bonito de cumplir años? La sabiduría, ¿no? Venga, sí, vamos bien de ritmo. ¿Eres más de casualidades o de causalidades, José? De causalidades. ¿Por? Porque creo que sí, ¿no? Porque creo que tiene más que ver con cómo te esfuerzas y lo que hagas para llegar a algo, ¿no? Sí. Cuando conoces a alguien por primera vez, ¿en qué te fijas antes que nada? Pues en las manos, quizás, en cómo se mueven las manos. Menciona 3 cualidades que te hacen admirar a una persona. El humor, quizás también la misma la capacidad de empatizar y no sé, me gusta el misterio también, gente que no entienda totalmente, ¿no? A gente que te cueste... Sí, que no sea capaz de descifrar desde el principio. Ok, que te cause curiosidad, ¿no? Sí. Complétame la frase, José, si eres tan amable. Cuando eras niño soñabas con... Pues mira, con hacer submarinismo. Sí, me gustaban mucho las películas de Gusto. Los documentales de Gusto o no. Sí, yo pensaba que era el mar lo que me gustaba, pero lo que me gustaba era el cine, quizás, ¿no? También, grabar las cosas. Sí. Qué bueno. Algo que siempre te hace sonreír es... Yo sonrío por mucho, me encanta sonreír, es algo que creo que es mi forma de defenderme. Total, de defenderte. Sí, o de protegerme, o esconder también, sí, lo utilizo como muchos elementos, pero sí es como el elemento que me hace esconder otras cosas, ¿no? Melón. Lo que más valoro en una amistad es...
Muchas cosas, la verdad. La amistad para mí es quizás lo más importante que hay. Y soy capaz de perdonar si alguien me defrauda, no sé, me gustan mucho los amigos. No sé, sí, porque puede ser la honestidad, pero también a veces la gente se equivoca, soy capaz de perdonar. ¿Cuántos amigos te ha regalado la profesión, José? Muchos, muchos. Sí. Sí. Ahora son casi todos mis amigos, ahora son de la profesión. Sí. Dime, esta es opcional, si quieres la saltamos. ¿La última vez que lloraste fue por? El otro día, cuando presenté la película en el terrero de Tegueste, me emocioné mucho y estuve escondiéndolo. Sí, ahí. Sí. Dime ahora, cuando nadie te ve, ¿qué te gusta hacer? Me encanta no hacer nada y escuchar música. ¿Qué tipo de música te gusta, José? El jazz me encanta, la música clásica, la música del mundo. Y me encanta, soy obsesivo de los equipos, de la música. ¿De los equipos de música? Sí, de los equipos de música. ¿Tienes tocadiscos? Tengo tocadiscos, Sí. me vuelvo loco buscando cápsulas concretas hechas en sitio. ¿Como cápsulas de sonidos te Las refieres? cápsulas de los tocadiscos, Ah, perdón. bueno, sí, las agujas de las... Ok. Pues me dedico a investigar porque tienen todos diferentes sonidos. Busco... ¿Y tienes como una colección o algo? Tengo unas buenas, sí, tengo una colección de cápsulas, tengo una colección de amplificadores de segunda mano, muchos que los compro por eBay, sí. Pero mira, José, me imagino que para captar esa diferencia de sonido, con casco, me imagino, sonido ambiente quizás más difícil de apreciar, o sea, lo ideal sería No, escuchar claro, cuando ya te vuelves obsesivo te gusta no con casco, sino ambiente. en conseguir la espacialidad, pero desde el ambiente, claro. Intentar también coger la sala y tocarla para mejorar la acústica. Los altavoces, por supuesto, que es lo más importante de una sala. Me encanta, es como mi afición de los últimos 7 años, llevo obsesivo con eso. Interesante lo de las cápsulas, nunca había escuchado. Claro, porque uno ve el tocadisco, ve la aguja y demás y no piensa que... Pues a mi tocadisco le he cambiado el brazo, le he cambiado la aguja, le he cambiado muchas cosas. Es como una guitarra cuando le cambia las cuerdas un poco, Claro. por así decirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Hay muchos frikis por ahí. Sí. Ah, ahorita, qué mundo. Seguimos. Dime, ¿el mejor consejo que te han dado es...? Uy. No sé, ¿qué es el mejor consejo? No sé, creo que el mejor consejo, que no le hago muchas veces caso y que siempre me dan, es que la paciencia, ¿no? Que tenga paciencia para las cosas, ¿no? Quizás uno de los defectos, también soy impaciente. Hombre, si no me equivoco, el casting de La Lucha fueron 2 años y la producción de la película 7. Paciencia. Pues para mí, claro, para mi oficio es malo ser impaciente, pero lo soy. Total. ¿Una comida que podrías comer todos los días, José? Me encanta el atún con cebolla. ¿Te sientes en paz cuándo? Cuando llego a mi casa, después de viajar, después de hacer, yo que sé, ahora cuando volví después de estar en Madrid y en todas las islas y no sé qué, llegar a la casa y que esté mi hija y mi pareja allí, no sé, hay algo ahí de tranquilidad. ¿Te enfadas mucho cuándo? Pues me enfado mucho cuando no salen las cosas como las había previsto. Sí. La primera impresión que quieres dar es... De buen tipo. Lo das. Tanto en redes, en vídeo como en vivo. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería, José? No sé. Mira qué difícil. Yo esa pregunta la hacía en el casting. ¿En el casting de La Lucha? En el casting de La Lucha sí hacíamos hacíamos una pregunta que le damos una varita mágica a los que le hacíamos el casting. Era un poco como una terapia, sí, he oído. Una terapia bastante compleja. Sí. Sí. Una era un poco qué deseos el que pediría. No sé. Te tocó a ti ahora. Ahora me tocó. No, el casting se lo estaban haciendo a ti ahora. Increíble. Yo siempre los escuchaba, claro, nunca lo pensé que es lo que pediría. No sé. Seguir haciendo lo que hago con los amigos con los que lo hago. ¿Algo que te gustaría aprender es? Me encantaría tocar un instrumento. Si pudieras desaparecer por 24 horas, José, ¿dónde te irías? Así rápido, que no tenga que viajar ni nada, sino aparecer de repente en un Venga. sitio. Sí, nos teletransportamos ya. Sí, nos teletransportamos a Tierra del Fuego de nuevo. Wow. ¿El título de tu biografía cuál sería? Uf. Ni idea.
Ese sería, ¿eh? ¿Te parece? Ni idea. Sí, ni idea, perfecto. Ni idea, punto suspensivo. Exacto. Eh, De eso. Uno piensa que en la vida va a aprender cosas, pero al final no aprendes nada. Ni idea. Si tu vida tuviera un botón de rebobinar, ¿a qué momento te gustaría volver? Pues mira, no tengo claro a dónde me gustaría, o a qué momento me gustaría volver. He tenido momentos, no sé, quizás sí, a la Escuela de Cine de Cuba, a una fiesta de esas de la Escuela de Cine de Cuba. ¿Cuántos años estuviste allí? ¿Unos cuantos? 2 años. 2 añitos. Sí. ¿A quién sorprenderías ahora enviándole un ramo de flores sin previo aviso? Pues a mi pareja. ¿Y un saquito de carbón? Un saquito de carbón. No sé, pero un saquito de carbón suena bien, incluso está bien, ¿no? Un saco de carbón, lo voy a decir. Un sacazo de... A Netanyahu le mandaría un saco de carbón. Muy bien. Dime, ¿qué aspecto negativo de la sociedad actual te incomoda más? Vamos acabando. Sí, pues me incomoda mucho la mentira, ¿no? Ahora estamos construyendo ahí un universo de mentiras, ¿no? De gigantescas y no la soporto. ¿Qué aspecto positivo te hace recuperar la fe en la gente, entonces? La gente, yo soy estando en un mundo en el que estamos con tanto caos y tanto en el que han cogido mucha importancia y mucho poder los malos, yo sigo diciendo, así como un mantra, que la gente es súper buena. Lo que pasa es que hay algunos psicópatas que tienen la facilidad que la gente es tan buena que cogen el control. Le dejamos coger el control. Sí, porque somos buenos. O le damos confianza y después Sí. pasa lo que pasa. ¿Qué miedo has conseguido superar, José? Las arañas, sí, tenía miedo de las arañas y ya no. ¿Cómo afrontas las críticas? Pues las estoy afrontando mucho mejor, la verdad. No, ahora como cineasta, cuando empiezas a hacer obras, ya hasta me gusta entrar al Letterboxd y leer las malas, me encanta últimamente. ¿Sí? Sí. Al principio me costaba y ahora he entendido que es una buena fórmula. A ver, hay críticas súper malas y que solo quieren hacer daño, que dices tú, pues mira, estas me dan igual. Pero hay algunas críticas en las que se puede aprender un montón. Sí, sí, sí. Y nos gusta. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos películas, enseñamos mucho a los amigos la película mientras estamos en el proceso de montaje y de escritura, y me encanta que nos metan caña. A ver, no hay nada peor que decir a un amigo que está bien cuando sabes que no está bien la cosa, ¿no? Las palmaditas en la espalda, Eso ¿no? es horrible. Eso me parece que el mayor acto de amor en el cine es decir a un amigo, esta secuencia no funciona, o este actor no funciona, o este diálogo no funciona. Es la fórmula de que mejore eso, ¿no? Total. Vamos acabando. ¿Qué sueño sigue pendiente en tu lista? ¿Qué sueño sigue pendiente en mi lista? Pregunta sencilla para las 4 de la tarde, José. Pero pues no sé, quiero bajar el ritmo, ¿no? Eso es mi lista, ¿no? Está como tener una vida un poco más tranquila. Bajar las revoluciones. Bajar las revoluciones. Saber, quizás tener la capacidad de ordenarme mejor, ¿no? Esa sería la forma. ¿De organizarte mejor? Sí, organizarme mejor, porque al final tengo un problema quizás que cuando paro me pongo a pensar y empiezo a sacar otros proyectos y otras cosas que está bien, pero que me cuesta como parar y no hacer nada, ¿no? Y la última, si quieres, mirando a cámara, si pudieras darle un mensaje al mundo entero en 10, 15 segundos, mirando a cámara, si quieres, ¿qué te gustaría decirle? Nada, que confíen en la gente, que la gente es buena. Perfecto, seguimos un ratito más, ¿vale? Vale, Y qué bueno. que antes estaba pensando yo, este hombre estaba pensando, yo vengo a hablar de mi película, tío, como Fernando Fernán Gómez de, No. yo vengo a hablar de... Yo vengo a hablar de mi libro, yo ¿no? vengo a hablar Francisco de- Umbral era, ¿no? El que se volvió loco, ¿no? ¿Era Umbral o era Fernando Fernández? No, perdón, es verdad, Paco Umbral. Sí, ¿no? Paco Umbral. Sí. No, Fernando Gómez de a la mierda. A la mierda, Perdón, a la exacto. mierda. Sí, Umbral es el que También es que... fue mítico también. Sí, la gente se queda con a la mierda, pero si sabes la historia de que el tipo era un pesado, era un pesado. seguidor que era un pesado, increíble. José, Rayón, bienvenido a Canal de Cine Podcast. Te explico, esto es un... Yo lo simbolizo como un regalo de admiración a las personas que yo invito a este podcast. Una temporada, como te comenté hace unos minutillos, en el cual pues le estoy dando más importancia o más lugar, si se puede, porque a veces una cosa es lo que uno desea, otra cosa es los invitados que puede conseguir al cine y a las artes escénicas, al teatro. Entonces, esto es mi forma de agradecer, en forma de regalo, en formato podcast, pues el trabajo y el apoyo a la cultura por parte de mis invitados. Y normalmente a mí me gusta que los regalos tengan una tarjetita dedicada. Pero en este caso particular de la grabación, ayer pensando en que la tarjetita que creé
para ti, no la puedo leer al principio. Tengo que leerla previo al bloque de la lucha. Vale. Entonces, perfecto. que sepa que tu tarjetita del regalo que es este canal de Cine Podcast Vale. vendrá dentro de un ratito. Te quiero hacer una preguntita, bueno, va con un pequeño pitch. Dicen que hay una teoría que cada 7 u 8 años nos regeneramos a nivel celular por completo. Somos totalmente distintos a nivel celular, aunque mantengamos el mismo aspecto. Y yo te quiero llevar a ese José que arrancaba, que empezaba en el audiovisual, en esta profesión, y lo recuerdes por un momento y lo compares con el José actual. Me gustaría saber, José, qué queda de aquel José y qué hay en el José nuevo actual. Interesante. ¿Qué queda de ese José? Yo estoy de acuerdo con la teoría. Está claro que es real porque tengo la sensación de haber vivido ya varias vidas, ¿no? Y haber sido otra persona, ¿no? Mi memoria no es muy buena también, entonces hay algo ahí también de eso, ¿no? No sé, quizás de ese José queda muchas cosas. Yo sí tengo la teoría que los primeros... ¿Del que empezó a hacer cine o del niño? Del que empezó a hacer cine. Del que empezó a hacer cine. Pues las energías, las ganas de hacer algo con lo que te sientes orgulloso seguramente eran desde una inocencia total, absoluta, porque yo me enamoré del cine a ver, me gustaba mucho desde chiquitito, pero cuando ya pensé a pensar que podía Consciente, hacer, ¿no? que podía hacer cine fue a los 16 años, 17 años, en La Laguna, que había un videoclub que sacaba películas. Claro, yo soy del sur, pero a los 14 años me fui a La Laguna, ¿no? Mis padres se separaron y yo me fui con mi madre a vivir a La Laguna. Un cambio, ¿eh? Sí, claro, al Cabrera Pinto. Yo vivía en La Camella, estudiaba en el colegio público Nada que ver. de Chayo a La Camella y después me había matriculado en el de los cristianos, pero al final mis padres se separaron y decidió mi madre llevarnos a La Laguna y estuve allí. Entonces fue un cambio, yo creo que el cambio que me hizo cineasta. Yo no hubiera sido cineasta seguramente si me hubiera quedado en el sur. En el sur, seguramente. Sí, hubiera hecho. Me imagino que hubiera hecho algo con mucha pasión, porque eso sí creo que está en mí. Hombre, videoclub habría mucho Sí. menos aquí en el sur que en el norte. Mucho menos. Mucho Y menos. sobre todo este videoclub concreto tenía Blockbuster, tenía películas comerciales, pero después se llama Selección, me acuerdo perfectamente, y tenía una estantería grande de clásicos y de cine de autor. Tenía Berman, tenía a John Huston, a John Ford, a Woody Allen, cosas así que no estaban en los videoclubs que vi yo de pequeño en La Camella. Y yo primero entré para coger estas cosas, pero de repente me fijé y cogí, no me acuerdo si fue una película de Woody Allen o una de Berman, y la puse. No la entendí totalmente, pero me movió algo por dentro, ¿no? Después saqué Personas, esa sí me acuerdo, pero había sacado otras Personas de Berman y esa sí. Tampoco creo que la hubiera entendido totalmente, pero entendí que había algo ahí poderoso en esa forma de narrar. No hacía falta entender tanto, sino hacía falta seguir esos cuerpos, ese misterio de la película. No sé, había algo ahí que me movió, que ahora lo entiendo, pero en ese momento no. Y quizás dentro de mí todavía sigue estando esas Pero ganas que notabas en esa época, José, perdona que te interrumpan, que esas imágenes o ese tipo de cine o ese director Claro. Específicamente causaba unas sensaciones en ti. Que no era, claro, yo pues en esa época pues seguramente habría visto Titanic, no sé qué, no sé cuánto, era un cine comercial y me gustaba y me enganchaba, pero ya no me estaba gustando tanto, como que buscaba otras cosas. De repente en Berman, por ejemplo, entendí como que había otra forma de narrar, otra forma de encontrar historias, otra forma que llegaba a algo más profundo del ser humano, ¿no? Que no entendía. Leía también en esa época, yo qué sé, me acuerdo del Guardián entre el Centeno o cosas así. Entonces entendí que esto del cine servía para hablar de algo más profundo del ser humano que el mero entretenimiento, que está muy bien también, ¿no? Y me movió algo ahí. No entendía muy bien de dónde venía. Y esas sensaciones, José, perdona que te interrumpa, yo tengo mis preguntas, pero yo voy fluyendo contigo. Esas sensaciones de ese cine que te movía o que te creaba curiosidad o que te hacía fijarte en cosas que no eran normales o que eran especiales, ¿las sigues teniendo con el cine actual? Con el cine moderno que se hace, hay pocas películas que lo hagan, pero hay algunos cineastas que todavía consiguen moverme diciendo, mira, qué bien que esto exista, qué bien que esta... Sí. Sobre todo mujeres, hay unas cuantas que están haciendo un cine como muy, muy poderoso. Menos
Bueno, también menos. A ver, lo que hay en ese videoclub era una selección de un montón de años también. Claro. No sé si en todos los años se hacía tanto, no hay que ser injusto, pero es verdad que todavía sigo tirando yo de mucho cine clásico y de mucho cine que no del moderno. Por ejemplo, durante la pandemia, que volví a ver mucho cine, me tiré por los clásicos, Fritz Lang y toda esta gente, más que Douglas Sirk y el melodrama me he quedado súper enganchado, no sé, cineastas así que me mueven más que los modernos, pero no quiero decir que no haya gente que esté haciendo cosas bastante potentes. Y volvemos a esa época Sí. del pibe en el videoclub. ¿Tenía amigos con los cuales compartí esa...? Sí, claro, Cristo, Abraham, Iván, todos nos juntábamos y veíamos películas con ellos y hablábamos de las películas. Que te digo, no creo que las llegáramos a entender a total profundidad, pero da igual, ¿no? Sí, pero tienes gente con quien compartir esas Claro, inquietudes, yo ¿no? que sé, El séptimo sello, una película muy potente, muy buena, muy metafísica, ¿no? Total. Y nos encantaba y salíamos emocionados y hablamos de ella. Eso fue lo importante, no era yo solo encerrado en mi casa y me dedicaba, busqué otro vídeo, compré otro vídeo de segunda mano y me dedicaba a copiarlas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Sí. cuando se compraba VHS y se copiaban? Incluso había alguno que tenía las dos entradas de cassette. Sí, eso era un sueño, nunca lo tuve. Y el Laserdisc también, Sí. el tocho ese. Sí, exacto. Y quizás eso fue mi filmoteca, ¿no? Todos los amigos que tengo, pues Mauro, el fotógrafo Mauro Erce, el fotógrafo mucho Manolo, el montador, todos estaban en ciudades que tenían filmoteca, que es el lugar normal en el que salen los cineastas. Yo creo que las filmotecas suelen educar más a la gente que las escuelas de cine directamente, ¿no? Porque hay algo súper importante en ver cine desde mi punto de vista. Nosotros damos formación en Canarias y yo estudié en una escuela de cine, pero creo que una de las cosas más importantes para aprender cine es ver cine. Es lógico, ¿no? ¿Y qué hay de nuevo en el José actual comparado con aquel que empezaba? Hombre, tiene menos inocencia, ¿no? Ya sabe más cómo funciona todo, que todo es como conlleva un esfuerzo mucho más grande, no sé, la otra forma, yo quiero ser cineasta, no tenía ni idea, quiero contar historias, quiero hacer cine profundo, cine no sé qué, y no tenía ni idea, ¿no? Y ahora ha pasado un camino larguísimo, al final, pues eso, me fui a estudiar a Madrid, después me fui a estudiar a Cuba. Sí o sí tenías que salir de aquí, ¿no? En esa época seguro. Sí. En esa época cuando le dije yo a mis padres que quería estudiar cine, era una locura también. Mi padre dijo, bueno, vamos, no sé qué. Y él iba mucho a Cuba y me ayudó a lo de Cuba y mi madre decía, pero tú, ¿a dónde estás yendo? Y no sé qué tenía sentido. Ahora es un oficio aquí en Canarias y mucha gente se dedica al cine, ¿no? ¿Qué tiene para ti esa escuela? ¿Cómo definir esa escuela, la cubana? Que tanta gente ha pasado por allí para mí, y ha marcado a tanta gente, ¿no? A nivel personal, para mí fue el gran cambio. Porque yo estudié en Madrid y estuve en una especie de ciclo superior que hice ahí, que dábamos cine, hice un corte, no sé qué, pero en donde hubo un cambio radical fue ahí, por muchas cosas, porque la escuela en sí mismo es un espacio en el que se respira el cine por todos lados, tiene un concepto sobre el cine que es posible también, por las producciones sobre las que habla, las películas sobre las que habla, es posible, no hablan tanto sobre el cine comercial, sino sobre otro tipo de ¿Te hablaron de de esa escuela? ¿Te dieron referencias? Sí, yo me acuerdo perfectamente cuando decidí ir. Mi padre, yo sabía que tenía una buena relación con Cuba, él iba mucho para allá y no sé qué. Y me acuerdo, yo ya estaba estudiando cine en Madrid y de repente pongo Canal Plus y hay un reportaje de Coppola en la escuela de cine. Vale. A mí Coppola me encantaba. Vale. También. Dentro de en esa estantería también estaba El Padrino, por supuesto, y estaba... En pasado hablas, ¿no? ¿En pasado hablas de Coppola que te gustaba? Sí. Bueno, no he visto la última, la gente me ha hablado mal de ella, pero sí, es increíble. Es normal también, al final las películas se hacen con en esa idea de la energía que tiene, ¿no? Tú ves a Coppola cuando filmó Apocalypse Now, o todo eso tenía una vitalidad y una energía que me imagino que eso es imposible volver a tenerla. Y mantenerla. Mantenerla es imposible, ¿no? Y es increíble que... Y las historias cambian. Claro, que él mismo haya hecho El Padrino y después las últimas películas, ¿no? Dice, como la misma persona, pero tiene sentido. Cambia el mundo, cambia la forma de hacer las películas. Creo que sobre todo eso es lo importante, ¿no? Ahora hacer películas como las de Pasolini o las películas de Coppola o las películas de Buñuel o las películas de Fellini, es muy difícil por el proceso de producción, ¿no? Antes había como una especie de energía sobre eso y casi algo místico sobre el cine, que eso se ha perdido, ¿no? Ahora es una cuestión. Pero esa historia también tendría
el impacto que tuvo en aquella época lo tendría hoy en día, sería tan comprendida o aceptada. ¿Cuál? ¿El Padrino, por ejemplo? No. Por ejemplo, ese cine de Fellini, por ejemplo. Sí. Ahora hay una película No. estrenada que está basada en la producción de La Nouvelle Vague. de Nouvelle Vague. No la he visto, sí. Y he escuchado reportajes y cuenta cómo era esa época. Claro. No, yo creo que las cosas son cada una en su época, ¿no? Al final ocurren en su época. Eso fue, pues eso, la Nouvelle Vague sale en un momento en la Francia que cambia de la revolución, de la filmoteca justamente, los críticos estos que querían reventar el cine americano, ¿no? Es como un cine hecho por tipos que de repente querían ir en contra de todo, ¿no? Y se nota, ¿no? Ahora mismo pues es más complicado, pero salen cosas también, salen cineastas. En España está saliendo un grupo de cineastas. Una camadita importante. De cineastas que ven el cine de otra forma que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Y en Canarias también está ocurriendo con algunas personas también lo mismo, no sé. Es muy diferente, creo que es imposible hacer eso. Yo creo que es más por las condiciones de producción, ¿no? Ahora mismo hacer una película conlleva pedir subvenciones, el incentivo, una tele, no sé qué, tener contactos. Son un montón de elementos que en esa época eran estudios que cogían y un personaje, un Ozu, el mismo Ozu en Japón, podía hacer 3 películas al año o 2 películas al año. Uf. Eso es una escuela. O sea, al final la única forma de aprender a hacer esto es hacer. Claro, mis primeros cortos eran malísimos, eran como muy pretenciosos, sin ningún... Claro, no tenían... No sé si al final me has contestado lo que hay de nuevo... No, perdona, no pasa nada. No pasa nada. No, y de lo que hay de también él, yo no te he dejado. Sí, no, es eso, ¿no? Que yo creo, ¿no? El mismo amor hacia esto que estoy haciendo, ¿no? Quizás en la misma devoción de alguna forma y algo un poco religioso ante la idea del cine y de la imagen, ¿no? La confianza en eso, ¿no? Al principio lo pensaba de una forma inocente, ahora todavía sigo pensándolo, creyendo que no lo controlo, porque quien crea que lo controla es un estúpido directamente. El cine no se controla, es imposible, es una herramienta. Mira eso, estamos hablando de Coppola, que es capaz de hacer una obra maestra y una película mala, ¿no? Directamente, incluso en John Huston, todos los cineastas tienen películas malas también, ¿no? Es algo como incontrolable. Nadie puede cubrir para arriba. Sí, Nadie sí. puede cubrir para arriba. No, es que es difícil. Es que todos esos grandes cineastas, al final, yo siempre lo comparo con agua, lo de hacer cine. Se te va entre las manos y le intentas aguantar y el poquito ese que tenga te sirve para ir construyendo cosas. Lo de construir la puesta en escena es súper complicado. La actuación, la escritura, que la película tenga alma propia. Son muchos elementos que no dependen, además, del cineasta solo. Es un puzzle complicado de, primero, encontrar las piezas y después que encajen, ¿no? Claro, por eso siempre hablo del sistema de producción. Las películas esas que se hicieron en esa época, que nos gustan mucho, se hicieron por algo. El Cinecittà en Italia se hizo de una forma, o en la Nouvelle Vague se hizo de otra forma, porque habían cámaras muy ligeras y una forma de sonido ligera y unas energías y un grupo humano increíble. Que no necesitaba mucho dinero para rodar y como una reacción al cine que estaba haciéndose en la época en Francia, o en Italia en la posguerra, unos tipos también súper interesantes que quisieron mezclar el documental con la ficción, hicieron el realismo con no actores y la liaron. Son como momentos concretos en lo que estalla algo, ¿no? En lo que ocurre de alguna forma algo. Y entonces eso que son condiciones productivas directamente, todos eso. Y también después cuando ya se ha parido la criatura, como digo yo, la obra, después también ese detalle curioso de que puede gustar a un crítico y no tener aceptación por público o al revés, ¿no? Claro, sí. ¿Tú crees que los clásicos, al fin y al cabo, los clásicos pienso yo que lo han hecho el público realmente? No los críticos, ha habido muchos críticos que han tirado clásicos por el suelo que al cabo de las décadas se han convertido en clásicos, ¿no? Sí, hay casos muy concretos como el de Hitchcock, que ese sí, pero también lo salvó Truffaut, ¿no? En su momento, Truffaut le hizo una entrevista y ya todo el mundo dijo lo mismo, ¿no? Los del Nouvelle Vague se acercaron y dijeron, Hitchcock hace público, pero también es un cineasta muy bueno, ¿no? Y como eso hay varios, ¿no? Y hay otros que han hecho público y que no les hace falta tener una... Y que simplemente porque quedan en la historia porque hicieron tanto público que está bien también. No sé qué puede... Y después hay gente genial que no lo han visto tanto y lo empiezan a ver ahora, como John Cassavetes, por ejemplo. John Cassavetes es un cineasta que para mí es de los mis favoritos y en su época no lo veía nadie. Era un actor que sí funcionaba muy bien y hacía muchas películas, pero como cineasta no nada. Y para mí ahora ves las películas y son las películas más vivas y más poderosas que hay directamente. Qué interesante.
De tu trayectoria personal, te pregunto 3 cositas, José, te las volveré a repetir, pero me gusta al principio decir las 3 juntas. Me gustaría de tu trayectoria profesional saber, José, una persona o personas que quieras destacar, un momento duro y un reto superado. Vamos con esa persona o personas que quieras destacar de tu trayectoria profesional, José. De mi trayectoria profesional, que son muchos, joder, son muchos. Sí, porque es que es un grupo. Es que es un grupo, sí. No puedo poner 3. Lo que tú quieras, Vale. está en tu podcast, Vale. José. Sí, 3 o 4. Y después dejo fuera también, porque hay gente guay. Pero bueno, creo que hay 2 personas súper importantes en mi trayectoria profesional y en cómo hemos pensado el cine, que son Mauro Erce, que es fotógrafo, un fotógrafo muy bueno, el de fotógrafo de Cirat, y Manuel Muñoz, el montador también. Son 2, como este trío es el que salimos de la escuela los 3 y somos los que hemos pensado un poco, pensamos el cine de la misma forma y nos hemos construido y hemos aprendido a hacer el cine un poco juntos, ¿no? Sí, serían quizás las personas más... ¿Un momento duro? Un momento duro de profesional. El principio. Sí. Sí, el arranque. Cuando abrimos el viaje aquí en La Camella. La productora. Sí, la productora, sin saber. Claro, fue un poco duro y estúpido también, muy inocente por nuestra parte. Hicimos una inversión grande en un estudio. ¿Por qué decidiste en el sur? No, porque tenía ese local de mi padre, me puse ahí, digo, bueno, da igual donde estés. Y me encerré ahí, claro, pero quisimos hacer muchas cosas, ¿no? Un estudio en el que hacíamos también publicidad, de todo. Y de repente me di cuenta que a mí lo que me gustaba era el cine solo y quería hacer esto porque no quería hacer publicidad ni nada de eso. O sea, estaba enfocado para exactamente con qué lo enfocaste al principio del todo. Pues para hacer postproducción, Vale. había un estudio de sonido, había un plató. Y yo creo, claro, y después entendí. Ahí hay una inversión. Claro, una inversión grande que estuve pagando un montón de tiempo. Sí, y amigos que vinimos de Cuba para hacerla y no sé qué, y de repente me di cuenta que lo único que necesitaba era tener un ordenador y pensar las películas y a partir de eso levantar proyectos, claro, y los primeros años fueron muy caóticos. Después ya sí entendimos esto, pero tardamos en entenderlo. Pero físicamente ya dejaste ese lugar y estás en otro sitio, digamos. Sí, ahora mismo estamos en Santa Cruz. O sea, yo me fui a Madrid primero, estuve un rato en Madrid, después hicimos 4 pelis, estuve por Madrid ahí, pues me apetecía salir un tiempo de la isla, después ahora ¿Cuánto es un rato? 6 años, 7 años, un ratillo, sí. Te quería preguntar por el rato. Y ahora volvimos, porque sí, pero el viaje siempre ha estado aquí, eso sí. El viaje, tuvimos oficina en Santa Cruz siempre, después de la de la Camella, sí. Y quizás sí, lo más duro ha sido ese principio, fue complicadísimo, complejísimo, pero sobre todo por mi idiotez, seguramente. Por querer abarcar mucho, quizás. Querer abarcar mucho, querer tirar para arriba, pensé que tener cosas era más importante que pensar cosas, ¿no? Que es mucho más... Tener cosas más importantes que... Pensar cosas, claro, sí, lo pensar en ese entiendo. momento, pero es mejor pensar, párate, piensa qué es lo que quieres hacer, tu proyecto. Ese es nuestro valor, los proyectos son eso, son ser inteligente como los construyes. No tener 4 ordenadores y 2 cámaras, eso todo envejece, eso no. Claro, no puede ser todo. Y después hay gente que se dedica a eso, que está muy bien, alquilar equipos. Vale, perfectamente. Es otro negocio, o gente que hace publicidad. Me di cuenta de eso, no puedo hacer todo, ¿no? Exactamente. Directamente, es imposible, ¿no? Tampoco no te puedes dedicar a hacer service de películas y hacer películas tuyas propias. También es súper complicado. Es un oficio u otro, ¿no? Servir es prestar tus medios para la grabación de otra persona. Para las películas que vengan de allá de fuera, ¿no? Sobre todo las que vienen de fuera para el incentivo y todo eso. Vale. Las empresas más grandes que hay aquí ahora mismo en Canarias son empresas que hacen service, ¿no? Exacto. Para que entre el incentivo y no sé qué, pero es muy poco compatible con hacer tus propias películas y levantar tus proyectos, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros. Directamente. Entonces entendí que esto era el negocio era enfocar, ¿no? Total. Directamente. Y enfocar tanto que de repente, vale, queremos hacer cine de autor. Y es nuestro sello, las películas son todas diferentes, pero tiene algo que están siempre como apoyadas en el autor, ¿no? En la persona que quiere hacer la película. Y la personalidad. Y la forma de mirar, ¿no? Sobre todo. ¿Y un reto superado? Un reto superado, pues quizás es lo mismo, ¿no? Yo creo que en el cine te lo dirán todos lo mismo, ¿no? El reto superado es sobrevivir cada año, ¿no? Te quería hablar un poquito sobre el tema, porque es una temática que he tocado aquí de vez en cuando con algún que otro invitado. Es más, uno de los reels que, digamos, entre comillas, humildemente se me hizo viral en el perfil fue el comentario de un periodista canario con respecto al tema de
del cine en Canarias, del tema de los servicios, de los incentivos, de querer crear una industria alternativa aquí en la isla, en el archipiélago. A mí me gustaría saber tu opinión personal con respecto a ese aspecto, porque hay dos bandos bien claros, ¿no? Los que dicen que no aporta nada, que no deja nada en las islas ni nada, y los que dicen que sí. Más o menos te estoy sintetizando mucho. Pues yo creo que todos tienen un poco de razón. Todos tienen. Sí, es así porque de alguna forma creo que no aporta nada, no es demasiado. Claro que aportan pues que haya muchos profesionales que ahora mismo están viviendo de eso y que están aprendiendo a hacer cine, aunque sea malo, aunque no se quede aquí y aunque estemos trabajando en los puestos más bajos, porque es así también. La mayoría de los puestos que hay en las películas que se hacen de fuera suelen ser de ayudantes de producción, de localizadores, de puestos así como más, pero generan trabajo y generan que aprendamos y generan también que a la gente en la cabeza se le ha metido que te tomen en serio a nosotros también cuando decimos que hacemos cine. Dice, pues debe ser porque como dentro del imaginario ha servido para construir imaginario en todas las capas de la sociedad, en la gente, en los políticos, entienden que esto es ya puede ser un negocio de verdad y puede ser una vía. Y que hay profesionales de sobra para cubrirlo. Pero igual que digo eso, digo que no puede ser esa solo la opción. Es más, creo que esta tiene que ser una excusa para realmente apostar por lo otro. Por lo de nosotros generar nuestros propios proyectos, generar nuestro IP, generar nuestra, ¿qué es un IP? Nuestra propiedad intelectual. Vale. ¿No? Tener nuestra propiedad intelectual de las cosas nuestras, que hablen de nosotros, o que hablen de otras cosas pero que estén hechas por nosotros, que los fotógrafos seamos nosotros, que los directores seamos nosotros, que seamos guionistas, que intentemos tener una televisión más fuerte que coproduzca. Hace falta todavía un entramado más grande. Lo otro no se sustenta solo, es imposible. Porque depende... Nos has engañado diciendo es por los paisajes, no es verdad, es por un número, es por el incentivo, porque tenemos un 20% más del que hay en España, en la península, que ya es alto, entonces al dar un 20% más la gente le parece interesante. Lógico. Y atractivo. Y todo, pero si nos suben, pero eso depende, si depender de un número da un poco de miedo también, porque te suben en Marruecos un 1% más y ya se te van. Ya se te van, o ahora lo que está pasando en Navarra, que ya está mejor el incentivo en Navarra que aquí casi, porque tiene ya su forma... Claro. Al fin y al cabo es un mercado que compite. Claro, es un mercado competitivo y están compitiendo en toda España, entonces me parece como poco estable, mientras que el otro, si conseguimos hacer productoras y cineastas y gente que realmente está haciendo productos y proyectos nuestros, eso es inamovible o mucho más difícil. Pero eso, José, no se sostiene nada más que con una escuela, con una formación, sino con práctica. Con hacerlo, con hacer cine, con apoyar, con que las subvenciones sean mejor, con que dar posibilidades de que el incentivo lo pueda obtener las producciones de aquí, por supuesto con ser críticos y tener que hacer buenos productos que puedan llegar a no solo quedarnos consumiéndolos aquí, sino que se puedan vender fuera, ¿no? que interesen, que sean universales de alguna forma, ¿no? Lo que hagamos, ¿no? Llamativos. Estoy hablando de tele, estoy hablando de cine, estoy hablando de que todo lo que hagamos no puede ser solo para que se vea aquí. Está bien que sea desde aquí, pero que tenga un carácter universal, ¿no? Creo yo, ¿no? Entonces creo que esa debería ser la gran pata. Yo veo la Film Commission de la Catalan Film o todos ellos cuando van por los mercados, lo que ponen siempre en valor es las películas que han estado en Cannes, que han estado en Venecia, que han hecho un montón de taquilla, lo que sea. Yo veo cuando va aquí Canarias Island Film y la mayoría de las veces van con el número, con un número. Creo que hay que cambiar el chip, ¿no? De eso. Claro, que tu tarjeta de presentación o tu reclamo o en tu stand no solo haya eso. Claro, es que eso ya lo sabe todo el mundo. Ahora decir, oye, pero hay un talento muy bestia aquí. Intentar buscar... el viaje, la productora mía, es un ejemplo claro de coproducción, de buscar socios. Pero a mí no me enseñó nadie de aquí a eso. Me enseñó la Escuela de Cine de Cuba, me enseñó a no ver... En ese momento, cuando el viaje empezó a hacer películas, no había ni una sola subvención aquí, no había nada. Había que buscar socios fuera. ¿Hace falta más didáctica en ese aspecto, José? Sí. ¿Hace falta más espacio? Sí. Llamémoslo podcast, no lo digo por el mío, en los cuales se hablen y se expliquen esas cosas. Sí. Porque yo consumo podcast, me gusta escuchar radio, veo también YouTube, veo muchos canales, sigo de todo tipo de temática. Y yo creo que, por ejemplo, sería muy instructivo, muy didáctico, quedémonos aquí en Canarias del cine, ¿no? Que por parte de vosotros, de los profesionales del sector, los que tenéis ya los callos hechos, ¿sabes? Desde hace tiempo,
explicarle a la gente, quizás no con una charlita en una escuela o tal, sino que los medios pues den más visibilidad en ese aspecto de... porque contigo lo tiene claro, contigo no solo quería hablar de la lucha, evidentemente, qué mejor excusa que un estreno tuyo, que ya es un logro, un mérito, pero yo tenía bien claro de que a mí me apetecía hablar de muchísimas más cosas aparte de la lucha. Esa falta de dar información, de explicar las cosas, ¿no? De que no todo es tan sencillo, Claro. para que también los que nos escuchan por encima de nosotros digan, oye, vamos a intentar simplificar, porque yo, a nivel opinión de ciudadano random, ciudadano de a pie, yo lo que veo y lo que he escuchado después de tantas entrevistas con compañeros de tu profesión y de otras profesiones es que el tema de la burocracia, el tema de los papeleos, de las ayudas, de conseguir cosas pocas y complicadas. Sí. El problema es poco, es complicado, pero es posible. Siempre se puede Sí, me he facilitar. explicado bien, ¿no? Sí, se puede facilitar más, evidentemente, y deberíamos facilitarlo más. Lo que es poco. Y también es la sensación de... Perdona, No. El chivato de las cámaras. Bien, perfecto. ¿Quieres cambiar? No, Vale. sigue. No, y después tengo la sensación de también, así haciendo autocrítica, ¿no? Es verdad que eso, que están los de arriba y no sé qué, pero y que también tiene que ver con eso, quien organiza la sociedad y no sé qué. La idea de que tenemos que pensar los proyectos como elementos vivos que tenemos que mostrar a otros. Muchas veces he sentido, con mucha gente que se decide aquí, o que plantea proyectos que los dejan muy encerrados en su pequeño universo. Y los proyectos hay que hacer que choquen con otra gente, ¿no? No te entiendo eso, José. Sí, lo explico, te lo voy a explicar. Sí, no, porque me interesa Sí. muchísimo todo. Todo me interesa, pero... Claro, los proyectos que hacemos nosotros no empezamos a mandarlos a foros, a talleres, a lugares de desarrollo, a aceleradoras de proyectos, no aquí, sino a nivel internacional. Por a ejemplo, Cannes. sería algo parecido como lo que hacen en La Palma, que es un Exacto. lo de los guionistas, que es Sí, un... exacto. Eso sería como hay uno en esto, está el MECAS en el Festival de Las Palmas. Vale. Hay algunos aquí. Eso sirven para aprender. Es más, yo aprendí, me acuerdo, con el Mirage Doc, una de las cosas, el Mirage Doc que lo quitaron y se lo cargaron. Que No me toques ahí, que yo soy vecino de aquí ya de hace años. es horrible. Es horrible. No vayamos por ahí. No, sí, porque es como, dices tú, joder, parecía algo que estaba... Y lo que estable. costó eso hacerlo y Y mantenerlo. tenía una imagen fuera increíble, Ya. pero increíble. Era una cosa... Pero- y yo soy Pero si te fijas en el patio butaca nada más, Sí, no, tú como concejal claro, no había gente ahí, claro, es verdad. Pero... sigue por lo que estamos. Sí. Pero eso, entonces ahí se aprende. Tú tienes que saber que tu proyecto no es algo que tú estés aquí con tus amigos los enseñes solo, sino tienes que hacer que choquen con la realidad. La realidad es mandarlo a todos estos, no solo aquí en Canarias, sino fuera. Yo que sé, a Cannes, a los grandes festivales, a la península hay un montón de foros de desarrollo de proyectos de estos. Ese es el primer paso. ¿No? Y Foro de enseñar- desarrollo, tú perdóname, porque Sí, yo sé sí. un poquito de cine, pero no soy un Sí, crack. sí. Y son Sí, cositas que quiero aprender. aceleradoras de Exactamente, proyectos. o sea, pero yo no tengo mi película, mi proyecto no No. lo tengo cerrado. Tengo, digamos, Tienes un guión, una estructura de guión. Como en pañales, ¿no? Por así decirlo, Algunos una idea. Algunos te piden, son siempre documentos. Al Vale. final el cine se hace a partir de documentos, Vale. ¿no? Porque no sé lo que tienes tú en tu cabeza. Entonces Vale. te piden una sinopsis, quizás Vale. un tratamiento de 10 páginas de lo el que típico va. pitch que se hacía en Miradas Doc, por ejemplo. Te ¿eh? piden un pitch quizás, cosas así, o sea, depende de los documentos. Una memoria del director, que es muy importante. Si has hecho un corto, para que lo mandes. No sé, cosas así. Y eso lo mandas y dentro de eso, pues ya te seleccionan. Dentro de, a lo mejor llegan 500 proyectos y te lo cogen. Si te seleccionan eso, que si no te lo seleccionan, tienes que decir, ay, no, es que no, es culpa mía, que es culpa de los otros que no. No, los no en esas cosas te tienen que levantar la autocrítica, ser autocrítico y pensar por qué no encaja este proyecto y darle una vuelta y reescribirlo, porque yo te digo, toda la gente que está en esos espacios están buscando los mejores proyectos y proyectos que le interesen y proyectos nuevos y cineastas nuevos. La cosa hay que ser... Claro, por eso no te lo quedes tú, sino No sirve. lánzalo al mundo. Claro, y eso no quiere decir, te coges en este espacio que es en Lisboa, no me acuerdo cómo se llama, pero hay
en Doc Lisboa hay un espacio de estos, ¿no? En el que entre 500 proyectos cogen 20, ¿no? Que es difícil, pero si lo cogen ya es un paso. Tienes ese sello, ya sabes que es un proyecto mejor, que no es mejor, pero ya cuando lo presentes a la ayuda te abre puertas. Ya parece más interesante que otros proyectos de documental. Directamente ya lo miran con más cariño al que Lógico. está en el comité. Yo lo haría si estoy en el Ok. comité. Yo he estado en comités en otros lugares de la península y yo sí veo con un sello así, digo, ay, pues mira, vamos a leerlo. A lo mejor no es bueno, pero Vale. o no me interesa tanto, pero está bien. Ahí vas a estar con especialistas que te van a decir cosas interesantes, otras no. Y el proyecto es algo vivo. Tú vas entendiendo cómo funciona el mundo, cómo funcionan. Hay que ir a los festivales a ver las películas que han cogido y las películas que están interesando en el mundo. El trabajo es enfrentarte tú a cómo es la industria y cómo es el mundo del cine directamente. Y enfrentarte a las opiniones de los demás. Claro, y no es ir al cine, que está muy bien, ir al Yelmo está bien, a ver la película última, o ir al Central Center a ver las películas, eso está bien, pero después hay otro cine que no llega tanto ahí, que también está funcionando y que tiene vida. Ese es el primer paso que tiene que uno desconfigurar de su cerebro para empezar a ser productor, cineasta, fotógrafo, lo que sea. Okay. Es lógico, es entender el mundo en el que estamos, ¿no? El espacio en el que estamos, ¿no? Y porque todo el mundo que hace cine ha llegado de esa forma, ¿no? No tienes que ir a Cannes desde el principio, que es como no, complicado. mucho menos, es imposible. Pero pensar, bueno, pues me gustaría ir. O ir a ver, yo conozco muchos cineastas, yo que sé, Oliver Lasse. Okay. O Albert Serra, o todos estos cineastas que ahora están, que son famosos Sí, están a nivel top. Ellos lo que hicieron fue ir de espectadores a Cannes a ver cómo funcionaba. Y dijeron, ¡ay, qué interesante! Que me interesa esto, yo quiero llegar aquí algún día. Y mire, llegaron. Me hiciste recordar, voy a reactivar las cámaras, José. Súper interesante lo que me estás contando, ¿verdad? Me reafirmo la idea de que hay que invitar en los medios a más profesionales del sector para entender desde dentro del sector. Me hiciste recordar a un chico canario, pues está afincado en Sevilla, no me acuerdo el nombre, David no sé qué, que empezó a hacer hizo una web serie. Sí, sé quién es. Malavida, creo que se llamaba. Sí, Malviviendo. Malviviendo, perdón. Por ahí iba. Y cuando yo lo entrevisté hace años por Zoom en este podcast, él le surgió la inquietud de hacer cine o de hacer serie o de empezar a grabar con una cámara porque fue un festival de corto y dijo, con todo respeto al mundo, dice, hostia, yo creo que yo puedo hacerlo mejor. O sea, vale, fue un poquito tema de ego y tal, pero fue un festival el que le cogió y le prendió esa llamita de decir, pues mira, yo creo que esto, con todo el respeto del mundo, lo puedo hacer yo y quizás incluso mejor, ¿no? Totalmente, todos los cineastas ahora mismo, David Pantaleón, Macu Machín, yo, todos los cineastas estos canarios ahora que están moviéndose un poco por festivales y no sé qué, salimos del Festival de Las Palmas. Todos estuvimos ahí en el Festival de Las Palmas y veíamos el cine de otros. No, ya no la sección oficial, que también de los que estaban ahí hay una sección en la que hay películas de Cannes, Palmas de Oro y cosas así. También veíamos los españoles que hacían un cine que habían estado, pues eso, una sección en la Semana de la Crítica de Cannes o en Venecia. En categorías, digamos, distintas. Sí, pero que ya es algo increíble estar ahí. Y los conocíamos y decíamos, ¿y por qué no podemos nosotros también ser? Y en la Escuela de Cine pasaba un poco lo mismo. La Escuela de Cine, lo bueno que tenía la de Cuba era que venían cineastas, venía gente joven que te explicaba cómo era el universo. Al final es un espacio muy abierto, ya que creo que es la fórmula, ¿no? No puede ser está muy bien hacer cine con amigos y tiene que hacerse con amigos, pero después tienes que tener contacto con el universo, ¿no? Y vas en unos tiempos, José, en los cuales hombre, las cosas que hacerla con la técnica y los materiales que tienen que ser, pero que hoy en día te coges un móvil más o menos decente, claro, y puedes hacer virguerías, ¿eh? Sí, hay peliculones hechos con cámaras no tan exquisitas. Si la cosa no es esa, la cosa es pensar, ¿no? Yo creo que, ya lo dije antes, cuando empecé con la productora, ¿no? Que compramos muchas cosas y pensamos poco. Creo que lo principal es eso, parar, reflexionar, pensar en tu proyecto y ver, ¿no? Nosotros tenemos películas con muchos figurantes y de ficción complicadas, de producción y de coproducción, y después tenemos películas hechas por un tipo solo en una cárcel con un personaje también, y las dos películas han tenido su éxito relativo en lugares diferentes, ¿no? Giro de guión. Ahora reactivo las cámaras porque es que mira, ¿sabe qué pasa? Esta semana se ha estrenado este lunes, yo estreno los lunes los podcasts.
Y este lunes se ha estrenado mi encuentro con mi admirada Tibia Bin Hernández, que ella es periodista, pero ella también es muy cinéfila. Y yo se lo decía a ella, es más, en uno de los cortes que he colgado lo puse, que decía, oye, Tibi, me estoy dando cuenta contigo que echo de menos hablar de cine. Y entonces te quiero aprovechar. Giro guión en el sentido de por la pregunta que te voy a hacer. Espero no te incomode. En el cine español y en el cine canario, para ti, a nivel profesional, para ti, ¿qué crees que sobra y qué crees que falta hoy en día? El cine canario son dos cosas diferentes. El cine español Sí, pero es quiero estable, que... claro, es algo estable, ya que existe y en Europa está como bien colocado. Pues creo que hace falta removerlo un poco más. Creo que hace falta, está ocurriendo ya con Carla Simón, con algunos cineastas, creo meterle un revolcón, pero también hace falta educar a la gente a ver esas películas, porque si no estamos muertos también, porque no puedes intentar hacer películas que se adapten a la gente que la quiera ver, pero creo desde el espíritu de ese cineasta, ¿no? Meterle un gran movimiento, creo yo, ¿no? Que creo que está ocurriendo, pero muy lentamente, y no sé si... Yo llevo unos años forzándome a hacer eso, a hacer ese examen de, oye, que está bien ver todo tipo de cine, pero con respecto al tema de español, por ejemplo, ahora que tengo Movistar, estoy intentando ver todas las que están nominadas a los Goya. Estoy ahora con Torremolino. Torremolino no. Torremolino. Romería. No, Romería la tengo después. Más Palomas. Más Palomas. Sí. Estoy con Más Palomas ahí. Pues está bien. Me gustó. No. A mí Más Palomas voy por casi la mitad. Muy bien, el personaje está muy bien. Está muy bien. Yo te digo que la miré así un poco diciendo, creo que no me gusta. Muy y me bien. encantó, me encantó. A ver, la historia es interesantísima. Está bien la peli. Pero es ver ese cine un poco más introspectivo, reflexivo, Humano, que te aporta. Perdón, estabas contestando lo de... Sí, yo creo que hay un cambio, ¿no?, del cine español también que está ocurriendo, pero le hace falta como apostar más por eso. Y tuvo que ver con Movistar, que metió y apostó fuertemente por ese cine y no sé qué, y que ahora puede ser que afloje, no sé, vamos a ver qué tal, porque han cambiado a directivos y no sé qué, pero creo que es interesante. Ese cine sí se está viendo fuera. Ese cine se está vendiendo fuera, está teniendo fuerza afuera, está ganando los mejores festivales del mundo. Ha ganado pues premios en Cannes, premios en Berlín, el Oso de Oro en Berlín, cuando hemos ganado el Oso de Oro en Nominaciones. Nominaciones. Y se está vendiendo. Las agencias de venta, que no tiene que ver con las distribuidoras. Antes se hacía el cine clásico español de toda la vida, no estoy hablando de Buñuel y de los grandes maestros, sino de Saura y todo eso, sino del cine que se hace más en España. Siempre se hace muy para adentro. Y eso no está bien, creo yo, porque hay más posibilidades. Creo que es más interesante y mejor cine el que pueda ver cualquier persona del mundo y enganche, ¿no? Directamente. Y el canario es más... Perdona. Sí. Y el canario es como... todavía no sé si existimos, estamos intentando existir, ¿no? Creo yo, creo que hay que darle un poco de más de tiempo. Estamos empezando a aprender cómo se hace esto, intentando quitar... Yo creo que ya en sí mismo, la canariedad en sí mismo, ¿no? Hay una cosa un poco acomplejada de construir nuestra propia mirada, ¿no? Directamente, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con muchas cosas, con una forma de ser de siempre y con también la idea de cómo hemos construido nuestro imaginario en los últimos años, ¿no? Que tiene que ver con haber vivido tanto del turismo. Creo que tiene que ver que siempre estamos mirando las cosas de cómo nos ven a nosotros y no cómo nos miramos a nosotros mismos. ¿Tiene sentido? ¿Cómo nos vendemos, por ejemplo, también? Claro, exacto. Es como nos ven ellos, ¿no? Como nos ve el de fuera. Estamos todo el rato y en vez de decir, oye, ¿por qué no empezamos a mirarnos de nosotros mismos, a ver cómo nos vemos nosotros, en vez de pensar cómo nos ven ellos a nosotros mismos? Creo que tiene que ver eso y creo que... Un fitur introspectivo, por así decirlo. Exacto, porque ir para afuera vamos a ver nosotros... Exacto. No, un fitur para adentro. Claro, exactamente. No es eso, pero que tiene que ver con los cambios que hay ahora. Yo que sé, Panza de Burro, por ejemplo, que ha sido el gran hito de cambiarla, moderno, porque sí se había hecho alguna literatura canaria interesante y potente, pero Panza de Burro creo que es un cambio de concepto, ¿no? Que de repente con nuestro acento, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, con nuestra historia cotidiana, la pegue. De repente
se puede hacer y te ves, yo me veo cuando leo el libro en la camella de niño. Total. Directamente. ¿Viste la obra? No la he visto, pero me han dicho que es muy buena. Espectacular. Que es muy bueno, ¿no? Que ese libro se haya convertido en una obra, que ahora van a hacer una película, están ya preparando una película, se va a convertir en una película, no sé. Hay algo ahí que... Lo único que espero y deseo que Abreu no sea un one hit wonder, como se dice, ¿no? Sino que haga más, sí, no, ahora me imagino, pero... Sí. Voy a reactivar las cámaras, amigo. ¿Bien? Bien. Pero móvilmente lo cambio de posición. Ahora estoy con los contrapicados, intentando hacer los contrapicados, los planos y demás, porque tengo mi mejor amigo de aquí de la isla. El pobre tiene que estar cansado porque siempre lo nombro. Él es cinéfilo. Él tiene un club montó un club un cineforum en Arona. ¿Ah, sí? 200 y pico socios. Creo que lo conocí en algún momento, me suena. Antonio se llama, no me acuerdo el apellido. Me suena. Y movió gente, movió gente en su club y demás. Lo que pasa es que al fin y al cabo... Ya no existe en el club. Ya. Se perdió, pero todo por el tema de los problemas, la burocracia, que te puede tocar uno que esté en un despachito, en un organismo oficial, que tú digas, ¿en serio cómo está en ese departamento? Mandas email, no te contestan. Ya te digo, yo que he intentado hacer cosas con el podcast, con Concejalía de Cultura y demás, es complicado. Sí. Seguimos un ratito más y ya te dejo que en un ratito te tienes que ir para Central Center. Te comenté al principio que esto es un regalo, que para mí es hacer un regalo al profesional que me visita, y que los regalos me gusta que vengan con tarjetitas. Entonces, un momentito, que se vayan esos dos. Entonces resulta de que la tarjetita de ese regalo, como te dije antes, no te la leí al principio, sino te la quería leer al enfocar el bloque de la lucha. Entonces, espérate un momentito, ya se van a ir. Entonces esta es tu tarjetita de este regalo que es Canarias Cine Podcast, previo al bloque de la lucha, que va con musiquita porque me gusta a mí poner musiquita. Estoy muy de radio yo últimamente. Esta es tu tarjetita de tu regalo, que es Canarias Cine Podcast. Hay luchas que no se celebran en estadios ni terminan con un vencedor claro. Luchas que suceden en silencio sobre la arena caliente, dentro del cuerpo y de la memoria. La lucha nace ahí, en ese territorio íntimo donde el duelo pesa más que el propio cuerpo y donde cada caída es también una pregunta sin respuesta. José Alayón filma como quien escucha. Su cine no irrumpe, acompaña. Observa a sus personajes de la distancia justa, dejando que el tiempo haga su trabajo y que los gestos digan lo que las palabras no alcanzan. En la lucha, la tradición no es folclore ni postal, es herida, refugio y herencia. La arena se convierte en un espacio donde se enfrentan el pasado y el presente, donde una hija y un padre buscan entenderse cuando ya nada es igual. La cámara se posa sobre cuerpos cansados, miradas contenidas y silencios densos. Cada combate es una coreografía de emociones reprimidas, cada agarre una forma de sostenerse para no caer del todo. Alayón no filma la victoria, filma el acto de resistir. Y en esa resistencia hay belleza, fragilidad y una profunda humanidad. La lucha no explica, sugiere, no grita, permanece. Como la tradición que retrata, como el dolor que atraviesa sus personajes, es una película que se queda, que respira despacio y que nos invita a mirar hacia adentro. Qué bonito. Pues esta es tu tarjetita. Muchas gracias. Pues nada, no te han presentado la película así en ningún lugar. No, me encanta. En ningún lugar. Me apetece regalarte, no sé por qué. No, muchas gracias. Perdona por el ego. No, me encanta, me gustó mucho. Pero me apetece. Se lo voy a mandar a los chicos ahora de la productora porque nos encantó. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cuánto ha sido de lucha sacar la lucha adelante? Mucha. Hacer cine es lucha, hacer cine de Canarias es lucha, hacer cine
que toque nuestra identidad es más lucha, ¿no? Todo conlleva conlleva complicaciones, ¿no? Pero también te digo que ha sido un proceso súper bonito, quizás de los procesos más... Yo me lo suelo pasar bien filmando y construyendo las películas, aunque sea complejo, se sufra, nos perdamos. Me parece que ese es el proceso, ¿no? Creo en esa idea de dejarte llevar, de mirar, de escuchar, de estar atento a lo no previsto, ¿no? Y la película está cargada. La hemos hecho así porque tengo una firme convicción de que me apetece hacer el cine así, que de ahí sale un cine que tenga una cierta verdad, ¿no? Y la lucha seguramente es como, no es el final, pero es la consecuencia de todo lo anterior que he hecho, ya no solo como director, sino como fotógrafo, como productor de cosas que me he encontrado, de gente que me he encontrado, de un equipo con el que sigo trabajando. No sé, hay algo muy, muy bonito en hacer las cosas, no en terminarlas, sino en hacerlas. ¿Es un antes y un después, digamos, en tu carrera? ¿Crees que es un... Es un paso más, creo yo. ¿O es un ciclo, como cerrar Es un un ciclo? ciclo, yo creo que... No, pero no creo que esté cerrado, sino que es como reafirmarme en cosas, ¿no? ¿O pasar pantalla a un videojuego? En intuiciones, ¿no? No, porque sí, mi película anterior, Sliman, tiene elementos que se parecen. En algún momento, mientras estaba haciendo la película, increíble que haya pasado años y yo he cambiado totalmente de ese José, pero había reverberancias muy claras que no era consciente de ellas. Y de repente, cuando estaba filmándolas, miraba a Mauro, miraba a Samuel o a quien estuviera al lado, y decía, no creo que esté haciendo la misma película. Y no lo es, pero sí tiene elementos... Pero tenía toda esa sensación un poco, ¿no? Sí, la fisicidad, quizás esa sí la tenía clara, porque a mí me gusta mucho construir desde el cuerpo. Me parece que el cuerpo es el contenedor de todos los sentimientos y todos los elementos, ¿no? Más que la palabra, más incluso que la cabeza, ¿no? Ahí es en donde está todo, ¿no? El ver a alguien aturdido, alguien temblando, creo que es más potente que alguien diciendo que está mal, ¿no? Directamente. Pero después otros elementos, así como la tierra, el polvo, incluso en donde trabaja el padre, ya filmé en un lugar parecido en Sliman, no sé, hay elementos, hay algunas secuencias de Mariana con Ayose que se parecen mucho a secuencias de Sliman con su amigo Moja, porque Sliman habla sobre una historia de amistad. Sliman habla sobre la ausencia también, la pérdida de alguien, ¿no? La idea de cómo llevamos la pérdida de alguien. No sé, hay elementos que no lo pensé, pero que tienen... ¿Pero qué crees que has contado tú distinto? Me la estás comparando, me estás poniendo esos puntos He que conectan... intentado ser más maduro, creo que es una película más madura, La lucha, y que intenta conectar más con el público directamente. No hay algo ahí que lo he tenido más en cuenta, pero yo creo que ha sido de forma intuitiva también por la idea de... No, es bonito hacer la película de un universo concreto tan grande como el de la lucha, porque pensaba mucho en la gente de la lucha mientras hacía la película. Y eso me da mucho respeto también, mucho miedo. También diciendo, a lo mejor me tiran piedras, ¿no? Porque a lo mejor ellos esperan Rocky o una película más de triunfo deportivo, y esta película es lo contrario. Y ahora ha sido muy bonito el encuentro con mucha gente de la lucha, en la que les ha tocado la película, no salen con emoción del cine, ¿no? Diciendo, oye, se parece a cosas de mí, de mi vida, ¿no? De ir a luchar, ¿no? A mí cuando se me acerca alguien a la lucha y dice, yo he ido a luchar con el sufrimiento de haber perdido a alguien y he tenido que luchar y ahí me he olvidado, pero siempre está ese sufrimiento, ¿no? Ha ocurrido cosas muy bonitas y creo que ha tenido que ver con eso, con hacer ese casting tan largo. Me gustaría hablar de tu equipo un poquito, porque yo escucho entrevistas, no muchas entrevistas, porque por ejemplo anoche estuve escuchando un poquito una tuya, pero a mí me gusta, no me gusta escuchar entrevistas de invitados que voy a tener, ¿no? Y no quiero decir que haya sido el caso en esa entrevista, pero yo creo que hay veces que cuando se hablan con profesionales, por ejemplo en este caso tú, del cine, creo que se deja un poquito de lado se nombra así. Me apetece mucho que hables de ese equipo que te ha ayudado en esta obra. Desde la directora de casting. El cine, estoy yo ahora haciendo esto y moviéndome por todos lados hablando yo, pero el cine no, las películas no son mías, ni mucho menos. Yo soy quizás el que puede tener el éxito o el fracaso al final, pero es súper injusto porque las películas es de todo el equipo, es lo que hace que Coppola, lo que hablamos antes, ¿no? O que cualquier autor tenga películas mejores o peores, cómo se conjuga toda esa gente, el director de arte, el fotógrafo, sonido, producción, lo más importante casi de la película, el ayudante de dirección, no sé.
pues te empiezo a hablar del equipo. Esto es importantísimo. El director a veces, en algún momento puede ser incluso menos importante que toda esa gente. Sandrine Lapuyat, que es la directora de casting, quizás es de las personas más importantes de este proyecto ahora mismo. Y es más, va a estar con nosotros. Ya acabamos de filmar en verano. Hicimos otra película. Ella ahora. hace casting a nivel nacional también, ¿no? Sí, a nivel ella en Francia hace mucho, ella es francesa, es de Marsella, está muy acostumbrada. En Francia muy buenos, en España no se hace tanto, pero en Francia se hace mucho street casting, casting con actores. Es como una profesión que hay muchos, además, y muy buenos. Que te pueden coger por la calle. Street casting es eso, te ven, te miran, se te acerca Oye, mira. una señora y te dice, oye, vente para acá. Qué bueno. Se habla contigo un rato y te viene. Aquí Sandrine. sí, Sandrine. Y es una bestia de la naturaleza, es increíble, es increíble. Los castings eran muy divertidos, muy intensos, agotadores. Terapéuticos. Intentaba... Hay una cosa, intenta buscar una cosa que es muy bonita, que es la idea de buscar tu voz auténtica. Es muy loco lo que estoy diciendo, pero todos, yo ahora mismo hablando aquí, estoy hablando a ti, tengo una voz concreta por estar hablando aquí. Igual que yo. Y claro, igual que tú, incluso en tu casa tú tienes la construcción de tu voz por estar con tu familia, que entraste, o cuando hablas con tu padre o con tu madre hablas de una voz. Entonces ella intenta buscar la voz más sincera posible. Y es muy interesante los ejercicios que hace para encontrarla, para buscarla. Y ella, hay una cosa muy bonita en ella, que a veces es desesperante, pero es muy bonito que ella confía en que todo el mundo tiene esa voz y tiene esa forma, puede actuar y puede hacerlo, ¿no? Que a veces tú dices, no, yo creo que no va a conseguirlo, pero pone una energía y empieza a moverlo y empieza a intentar que... Y lleva a esa persona. A improvisaciones y la gente llega a conectar de alguna forma. A veces no, evidentemente se ve mucha gente y se coge muy poca gente en un casting. Lógico. Pero ocurría algo muy bonito también, que la gente daba las gracias al final del casting, cómo pasar un proceso de psicoanálisis, de ejercicio. Es que interpretar es ¿Cuánto algo... podía durar de tiempo cada casting? Pues podían, mínimo, duraban 15 a 20 minutos. Eso era lo más corto. Y todo Es un lo demás, tiempo, ¿eh? Sí, lo demás eso. Y a veces dejaba a uno y metía a otro así del casting y dos personas que a lo mejor no se conocían. Interactuaban. Empezaban a hacer improvisaciones y no sé qué, si nos gustaba o si veíamos algo o si decíamos, bueno, a lo mejor me sirve para el de fuera. Entonces empezábamos a generar como unas dinámicas muy divertidas, muy entretenidas, un juego. Es que interpretar, lo que hay que entender que interpretar es un espacio de libertad total. Total. Es el único lugar en donde puedes ser tú mismo, hacer lo que te dé la gana, que estás protegido. Si llegas a entender eso, ya empieza a funcionar todo directamente. Y es algo muy bonito. Pues Sandrine es una obsesiva de eso, de buscar cosas en la gente, de entender, intuitiva. Tiene un método, pero el método es imposible de enseñar porque es como... Muy personal. Un desorden total Vale. y absoluto, pero muy, muy, muy personal. Tiene muchos trucos, y tiene mucha energía, mucha. Y eso es fantástico para un casting. ¿Otro componente que quieras destacar? Mauro Erce, Fotografía. un maestro, un amigo primero y un tipo obsesivo totalmente que adora el cine, que piensa en cine, que ama el cine, que lo odia ahora también porque está cansado ya del cine, de hacer tanto, claro. Él pasó de hacer... Filmó primero La Lucha y después se fue a las 2 semanas a filmar Sirat. Uf. Es como pasó del desierto de Fuerteventura al desierto de Marruecos, así inmediato se reventó. Pero yo qué sé, la persona con la que pienso el cine, él planificaba, durante la película él planificaba las escenas en la mientras yo estaba ensayando y me las enseñaba y ahí discutíamos que si lo podíamos hacer de esa forma u otra. La elección del color, porque antes nombraba a Tibi, la vuelvo a nombrar porque yo quería sorprenderte con un par de audios saludos. A mí me gusta molestar gente y darle la sorpresa al invitado con un par de audios saludos que no ha podido ser. Pero ella me lo iba a mandar, no pudo ser por trabajo, me decía, me quedé con ganas en la proyección de Alcampo de la película de acercarme al director, Tibi, un saludo, Tibi Avín, por el color. Sí. No sé qué te iba a preguntar, yo supongo que será la elección. Sí, no, los colores son colores intensos. El mundo de la lucha, los colores son intensos. Hay rojos fuertes, azules fuertes, amarillos fuertes, verdes fuertes. Y nos gustó eso, dijimos. Y filmamos en 16 milímetros la película. Exacto. 16 milímetros, para explicar, es un formato antiguo, el formato de celuloide, el formato químico en el que se filmaba. ¿Por qué esa elección? A mí me encanta, es una cuestión romántica, ¿no? Todas esas películas que estaban en la estantería eran en 35 o en 16, ¿no? En celuloide. No, pero no por eso.
hay muchas cosas, ¿no? Es muy, muy bonito para las luces duras y Fuerteventura, Canarias, el Ecuador tiene una luz bastante fuerte en el exterior. En el exterior funciona muy bien, hace que los colores tengan más vida. Hay algo muy bonito en eso. Cuando filmas hay como una especie de... En 16, como es un poco más caro y es un material que es limitado, no es como tener un disco duro. Hay una concentración mucho más grande en el set también. Hay algo ahí como más interesante y después Concentración quiere decir de tensión, de que salga todo, digamos, claro, la primera. Claro, de que salga o la primera o por lo menos estamos concentrados, nunca sale la primera, imposible, pero sí hay una concentración, ensayamos más, preparamos más. Hay como más una metodología un poco más exacta, más de laboratorio. ¿Y te gusta más esa tensión que digamos que se graba en un disco duro y no pasa nada? No, esto es un rollo. Esto es un rollo porque después tiene que ir a un laboratorio, estás una semana sin verlo, te vuelves. Sí, no lo puedes ver. El laboratorio es en Rumanía, que es donde más barato lo hacen. Pero dices, tú te imaginas esas latas viajando en una moto por Rumanía y alguien que para. No sé, ¿no? Hay algo ahí que da un poco de miedo, pero después cuando viene también el material es mágico, hay algo bonito. No sé, a mí me gusta, el cine que hago choca mucho con la realidad. Estoy siempre abierto a meter elementos de la realidad, ¿no? El casting fue súper importante. 2 años de casting. Sí, 2 años de casting y toda la gente con la que habló aportó algo, los que estuvieron y los que no aportaron algo a ese guión, de alguna forma, me dio legitimidad a mí para hacer la película. Estoy siempre atento, reescribo por las noches, reescribimos en la preproducción mucho el guión. Estoy siempre cambiando eso para que tenga porque la vida está entrando cuando está en ese proceso todo el rato. Y el 16, de alguna forma, al final el digital entra por un sensor y son ceros y unos colocados que no cambian nunca. El 16 es la luz de ese momento entrando y plasmándose en la película, que es una luz única de ese momento, y es la única y se expande de otra forma. O sea, hay algo más real. Sí, hay algo que tiene una verdad más grande. Y también tiene algo un poquito más antiguo. El universo de la lucha es un poquito anacrónico. Cuando entras tú dentro de los terreros, no sabes muy bien la época que es, ¿no? Te cambia un poco, no han cambiado tanto de los años 80 directamente. Entonces le daba ese grano, esa falta de un poquito de nitidez. ¿Alguien más del equipo, José? Es que son todos. Samuel y Marina, que escriben el guión. Marina es mi pareja. No estamos casados, pero tenemos una niña y llevamos ya mucho tiempo, pues es esencial. Pensamos las películas, es la productora ejecutiva, es la guionista. Samuel es un amigo, llevamos ya 14 años siendo amigos, también es cineasta, yo le produzco sus películas y pensamos el cine igual. Y José, la elección de... Silvia Navarro, la directora de arte también, que también es cineasta, amiga, ha sido esencial en la película. Carlos García, el sonidista. Es que de verdad que tengo un equipazo. Es que es un equipazo increíble. Maravilloso. Y se nota en la película. La elección de los actores que no fuesen profesionales. Preguntarte 2 cosas. ¿Por qué esa elección? Y si lo que es el guión a nivel texto, a nivel diálogo, hubiese sido distinto, más extenso si hubiese sido con actores profesionales. No sé si me explico. Nunca lo pensé. Bien. No, la película es eso. Es como está planteada desde ahí, ¿no? Nunca pensé en actores profesionales. ¿Nunca lo pensaste? No, nunca. porque me parecía, la primera vez que se representa la lucha canaria, yo tenía la sensación de que tenía que hacerse desde un lugar muy honesto, así, vamos a hacer esto, una película ruda, directamente, porque la película tiene alguna cierta aridez, está pensada desde ese lugar, ¿no? Porque creo que el universo es así. No quería edulcorarlo, no quería ficcionarlo, no quería hacer un paripé de los gestos, ¿no? Quería que toda la gente que estuviera ahí no se ve una playa. No, eso es una cuestión política ya hecha. Sí, no, ni la playa ni el mar en el horizonte. No. Sí. Puro Lanzarote, puro y duro. Vamos. Sí, Fuerteventura. Perdón, Fuerteventura. Tomasín, por ejemplo, el padre, el que hace de Miguel, lleva 40 años luchando. Eso está impreso en su cuerpo, increíble. Yo cojo un actor, lo pongo a hacer pesas, y no sé qué, no es lo mismo. No es lo mismo. Y me iba a hacer que estaba luchando y me iba a decir justamente las palabras de una forma perfecta y yo no quería esas palabras perfectas. La película va sobre la incomunicación también, directamente. No tener las palabras para decir que echas de menos a tu mujer y que quieres a tu hija, ¿no? Que ocurre mucho en la vida. La vida es más parecida seguramente a la lucha que a la lucha hecha con actores, ¿no? Total. Directamente, ¿no? La película habla sobre eso. Entonces me gustaba la idea de utilizar justamente la incapacidad de Tomasín para expresarse
en la película también. Entonces, pero y Tomasín es un tipo que habla muy bien y no sé Sí, qué, pero sí, sí. pero para expresarse a nivel emocional, ¿no? El de Osía, cuando dice yo nunca lloro, y en los castings sí lloraba con nosotros. Entonces era muy bonito encontrar ese espacio. Yo creo que hay algo emocionante en ver a Tomasín realmente emocionarse con su hija, Ese emocionarse. contraste de ese cuerpo Claro, y esa sensibilidad y esa fragilidad. A mí me gustaba la idea de eso, ¿no? De la fragilidad, que al final todos somos frágiles, todos estamos en este mundo y que nos hacemos corazas para parecer duros, para no sé qué, y los hombres más todavía, ¿no? Nos obligan, nos dicen siempre, no. Yo el otro día estaba en Tegueste emocionado y intentando guardar, en vez de llorar normal, estaba guardándome porque era qué tonto, ¿no? Si estoy emocionado, estoy feliz por estar con mis padres ahí, con mi hermana, con mi sobrina, con mi hija, con todos los luchadores y todo el equipo. ¿Por qué no lloro? No sé, hay algo ahí que nos construimos, que intentamos esconder, y la película trata sobre eso también. De una obra como La Lucha, José, por parte del feedback del público o de los profesionales compañeros o los compañeros profesionales de la profesión, ¿te pueden llegar a aportar, a enseñar, a descubrir algo Mucho. distinto de lo que tú has Mucho. puesto en la pantalla? Hay algo muy bonito en acabar las películas y estrenarlas, ¿no? Que de repente ya no es tu obra. Ya no es tuya. No, ya se construye. Incluso hay un momento ya en que no sabes si todo el discurso que tengo es de cosas también que te va diciendo la gente. Okay. O no sé qué. Uno piensa una película, la piensa mucho. Está 7 años pensando una película en montaje. Estuve 9 meses. Y entonces pierdes un poco también es como cuando te pegas mucho un papel que no ves nada, y ahora que yo tengo presbicia menos, ¿no? Todavía. Y entonces tienes que alejarlo. ¿Y cómo es la forma de alejarlo? Pues escuchando a los demás cómo la perciben. Y algo muy bonito. Y desde el público hasta los críticos, hasta los amigos, hasta los profesionales, hasta mi familia. ¿Y No te ha sé. cambiado en algo hacer esta obra? Todas las películas. A mí me gusta el cine proceso. El cine que cuando lo atraviesas ya no eres la misma persona. Y todo lo que hago... No, porque estamos hablando de muchos años. Claro. Y todo, cada vez que hacemos algo, no es una cuestión profesional de me levanto todos los días, que es muy duro hacer cine. Muy duro y cansado hacer cine. Son muchas horas de trabajo, 10 más 1 o 12. Se duerme poco cuando estás en puestos de mucha responsabilidad, tanto como director, que es cuando menos se duerme, como de fotógrafo o de productor. Estás en mucha tensión, pensando que todo funcione bien, ¿no? Y que todo el mundo esté a gusto y que todo esté bien, ¿no? Pero compensa después el feedback del público, ¿no? Compensa, sí, yo creo que sí. Y ya no te pertenece, y ya no es tuyo, y ya escuchas a la gente. No sé, el otro día se acercó... No es que hay cosas muy bonitas han pensado con esta película, pero la gente... Me gusta mucho una cosa que no lo había pensado yo. Sí sabía que era una película que seguramente tendría ese tiempo, que decía que es una película que te va atrapando, ¿no? Que se te va envolviendo. Era el término. Se me acercó una señora así muy emocionada y me habló de eso, ¿no? Diciendo, yo empecé a verla y no veía que no había palabras y no sé qué, y decía, y cuando me enteré de lo que estaba pasando y no sé qué, empezó a envolverme, la mujer a lágrima viva, ¿no? Yo la vi ayer, perdona, sí, José, sí. y a mí me llamó hasta la atención muchísimo, no me preguntes por qué, el por qué la escultura de la mujer, la escultura que un año después de su muerte le ponen en homenaje a ella, hasta la elección del material de la estatua. Hasta eso dije yo quiero preguntarle la elección de... Sí, era la idea de petrificar, ¿no? Era como la idea de algo rudo, ¿no? También hay algo petrificado. Tosco. Sí, tosco, sí, nos gustaba. Eso lo hablamos mucho con Silvia. Pues podría haber sido de bronce, a lo Sí, mejor, ¿vale? Que el ayuntamiento a lo mejor era un ayuntamiento humilde, Claro. con un presupuesto humilde, pongamos, fantaseemos. Sí, vimos muchos ejemplos de esculturas de luchadores y de esculturas romanas y culturas de otros sitios. Entonces dijimos, no, vamos a buscar algo medio tosco, medio así de piedra, medio como el entorno, ¿no? Que También. en ningún momento se enseña bien, Sí, sino se ve como nublado y Atrás, demás. No sé. Al final, cuando ella dice en la última parte que le dice, se ve ahí la cara de... Sí, ¿no? exacto. Otra cosa, antes de ir al bloque final, porque no te quiero entretener más, amigos, y tienes la presentación ahora en Central Center. La decisión de echar la cámara encima en los combates. Le comentaba a mi mujer, digo, en ningún momento abre plano, en ningún momento se aleja, sino te mete encima, y aparte el enfoque, desenfoque. La cámara lucha con ellos directamente, están ahí metidos. Yo he visto, todos hemos visto mucho Terrero y Gloria y Todo perfecto, la todo. luchada está muy concentrado en la maña, ¿no?
yo lo que quería era subjetivizar totalmente la lucha. Quería estar dentro de la psicología de los personajes, ¿no? Sentir cómo se raspan, cómo están pegados. Había algo que me ocurrió durante el proceso. Yo llevaba una cámara pequeñita que tiene mucho zoom, simplemente para verlo después al día siguiente. Y en las luchadas me acercaba, o en los entrenamientos me acercaba un montón, pero más todavía. Y había como que de repente se descontextualizaba completamente la lucha y había como una especie de baile y necesidad del otro que era súper bonita. ¿De baile cómo? Y necesidad del otro, vale. como algo como casi que parece que se están atravesando uno al otro. Ok, fusionando. Sí, fusionando. Hay algo ahí como que me pareció súper bonito. Entonces, la mezcla de eso, de que queríamos subjetivizar mucho, porque la película va sobre un drama familiar, la lucha fuera del terreno, ¿no? Entonces, la idea de que esa forma de filmar nos llevamos por fuera me parecía súper interesante. Ir en contra de lo que habíamos visto de la lucha, sino sentir más, porque realmente en la tele no notas tanto el esfuerzo, no se nota tanto el sudor. No. Y eso. Entonces, que escucharas la respiración, el quejido, el sonido, ¿no? del raspar también. Todas esas cosas me parecían que hicimos mucho en postproducción de ese sonido. Me volví loco también a meter todas estas cosas. Me parecían que podían aportarle algo de fondo a la película. La película es como está todo el rato trabajando con el subtexto, con lo que se te va quedando, ¿no? Que sea muy epidérmica y de sensaciones, ¿no? De alguna forma. Y la última de este bloque, antes del bloque final. En donde único sí se ve la lucha abierta es cuando salen las imágenes de la madre, que son preciosas. Exacto, sí. Que son alucinantes. Sí. Maravilloso. A mí me encanta esa escena de ella con el móvil y con el padre, la carita de ella, de la actriz, de la hija del protagonista. Ahí se me fue la pregunta. Cuando uno hace una obra como esta, José, ¿en algún momento piensa, quiero que entiendan esto, quiero regalar esto al mundo con mi obra? ¿Quiero enseñar, mostrar, darle al mundo algo? Hombre, siempre que haces algo piensas en la gente que lo ve, claro, lo que no sabes muy bien, cómo es difícil ponerte en la cabeza de los demás, ¿no? Es muy complicado y yo lo que hago es enseñarla mucho en el proceso también, el guión, lo que decía antes también, ¿no? Enseño mucho los guiones a mucha gente que confío y otra gente que no conozco tanto, para que me lo den. Después, durante el proceso de filmación y todo eso, hablamos mucho con todo el mundo y voy escuchando mucho a todo el mundo. Y en montaje, la película esta tuvo 30 y pico cortes diferentes de película que íbamos enseñando, reescribimos. Yo hago un truco siempre que es muy bueno, que guardo, lo intento hacer, o por lo menos yo para mi película lo quería y lo intentamos hacer con muchas, que es guardar algunos días de rodaje después de montar. Vale. Eso es buenísimo, porque sirve para reescribir durante el montaje también. Esta película tuvo 5 días, que habíamos guardado el dinero para poder hacer, se llama retakes. Como un extra. Claro, pero porque al final un proceso de rodaje es complejo, confuso, te pierdes y no sé qué. Y que al menos se te acaban los días, pero no lo has cerrado como tú querías. No, o sí lo has cerrado como tú querías, pero de repente en el montaje te das cuenta de que todo no funciona. Vale. O que puedes reescribir de otra forma. Y hay muchas cosas que funcionan muy bien de la peli que no estaban en el primer rodaje que hicimos. No voy a contar qué son, pero y es muy guay eso de poder tener la posibilidad de exprimir el montaje diciendo no voy a volver a filmar, pero al final dije sí hay que tomar la decisión. Y estuvimos como 6-7 meses montando, diciendo ya está acabada. Y volvimos a montar, se enseñamos a mucha gente, pero a mucha, así para que nos dijeran, desde gente que controla mucho de cine, a gente que es simples espectadores, a gente que le gustaba la lucha nada más y no habían visto muchos cines, a ver qué es lo que sentían. Ahí es en donde intento entender al público directamente, ¿no? De alguna forma, que es muy amplio. Además, el público es infinito. Totalmente. Por eso no se puede hacer. Eso se hace también en las películas comerciales. Es imposible, es incontrolable. Te pueden decir mucho que sí, de repente la película no funciona. Pero sirve para exprimir mucho el montaje y después volví a filmar ya cosas muy concretas, muy claras. Así casi parecía que estamos filmando un anuncio, una cosa, este plano, el otro plano. ¿Y el recorrido de esta película, qué le espera? ¿Cuál es o cuál te gustaría que fuera? Bueno, ya empezó en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián. Después ha recorrido mundo, sigue recorriendo mundo. Ha estado en Brasil, en Canadá, en Francia, en 3 festivales. En Italia ha ganado varios premios, menciones. Exacto. Y ha sido muy bonito. Mostrar a otra gente este universo de la lucha canaria,
porque la gente se emociona, la gente conecta con la película, sobre todo porque creo que es universal, porque Total. al final habla sobre el luto, sobre el duelo, sobre la pérdida, que eso pues todo el mundo lo pasa. Si no, sería raro si alguna sociedad de gente eterna no sé si existirá, pero al final conecta y después genera mucho interés el universo. No llega a entenderlo completamente, pero les vuela la cabeza diciendo, y esta afición y esa gente y todos esos cuerpos de gente grande y no sé qué luchando. Y ha sido muy bonito. Y ahora esta semana que llevo, 2 semanas entre preestrenos muy emocionantes, enseñando por primera vez la película aquí, y ahora pues el fin de semana que ha funcionado, ha sido la tercera película más vista en Canarias. Estamos en un montón de cine, las salas se llenan, que la gente aplauda en las salas en las que no hay presentación. Me parece súper bonito. Qué bueno. Eso es muy guay, porque me lo cuenta, la gente me manda vídeos, mira, esto está pasando aquí. Eso está muy bien, porque en las que hay presentación es casi por educación, te aplauden, ¿no? Sí. Pero sin presentación no hay necesidad, ¿no? Sí. Yo no escucho a la gente en el cine. En los aviones sí, cuando aterriza, pero pero en el cine no. No sé, creo que ha tocado algo ahí que tiene que ver con nosotros, que es bonito, ¿no? ¿Y en qué anda tu cabecita ya? Hay muchas cosas, demasiadas. De productor, muchas películas, varias que tenemos ahí. En montaje, una que fue la que filmamos el año pasado, Bajo Risco, de Samuel y Elena, que yo hice de fotógrafo y está ahí. No he visto el primer corte, pero llegará dentro de poco. Qué bueno. La de Theo Kurt, el director de Blanco en Blanco, que fue así la primera película, o de las primeras que nos fue muy bien, que ganó en Venecia un premio, que yo hice la foto también, pues va a hacerse dentro de poco, se filma. Genial. Vamos a hacer un corto con Marina y yo co-dirigiéndolo sobre el tema del universo de las galerías de agua. El universo de la galería de agua. ¿Sabes? Lo conoce, ¿no? Lo de las galerías de agua en Canarias, cómo se busca el agua en Canarias. No tengo ni idea de cómo va. Hay unas Tenerife está lleno de minas para buscar agua. Exactamente, sí. Pues ese vamos a filmar. Ese mundo. Ese mundo. Hay gente que trabaja ahí, que trabajando en hace 100 Ahí hace falta iluminación ahí abajo, ¿eh? Mucho, pero y es agobiante. Son 7 kilómetros para adentro, muchas, o 5 y pico. Sí. Pero es interesantísimo y potentísimo. Algo también, pues, en la línea de la lucha, ¿no? Algo muy nuestro, Wow. único. Que es ahora un corto, pero que me apetece convertirlo también en algo más, quizás. No sé, pero me gusta la idea, porque me está gustando mucho el tema. Y estamos con 2 largos con Marina también, que uno ya de documental, que queremos empezar a trabajar ya también, que es con material de archivo y hay que filmar algunas cosas, y otro mucho más grande y pretencioso que estamos escribiendo, que vamos a ver qué tal va. Pues José, hasta aquí está este ratito, de verdad. Queda la última pregunta, que es saber con qué expectativas venías y con qué sensaciones te vas de este podcast. Pues mira, como me has pillado en promoción de la película, venía con expectativa de darle a play y repetirme, pero como no ha sido así, te lo agradezco, la verdad, me lo he pasado muy bien. Genial, José. Pues nada, las puertas abiertas de Podcast para lo que necesite, para próximos estrenos, para lo que sea, que creo que hacen falta, no lo digo porque lo haya hecho yo, más espacio donde poder, no tan solo que el creador te hable sobre su obra más reciente, sino hablar un poco de las tripas, de qué pasa, qué sucede dentro del mundo del cine y más en Canarias, y las puertas de este podcast abiertas para lo que necesite. Muchas De acuerdo, gracias. encantadísimo. Encantado. Y yo siempre termino mi podcast diciendo, como se decía en el cine antiguo, y hemos hablado de una lata de películas, siempre digo, a positivar. A positivar, exacto.